Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad de encontrarnos esta vez nuevamente en la casa de Dios para permitir que su palabra nos ministre. Antes oramos y buscamos el rostro del Señor. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que le das a tu pueblo nuevamente de conectarse para escuchar una historia más, una palabra, una porción que viene de tu palabra para podernos hablar y también ministrarnos. Si hay alguien que está cargado, que está enfermo, que está triste, yo pido, Padre, por favor, que a la hora de escuchar, de sintonizar este tiempo de predicación, de ministración, tú puedas mediar en su vida y sanarle. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Ministramos tu palabra en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy tenemos una historia que se encuentra en el capítulo 5 de Daniel y sobre eso quiero remitirme en los siguientes minutos para predicar, compartir la palabra bajo el título Pesados en la perfecta balanza de Dios. De eso vamos a hablar. Dios pesa a su pueblo, Dios pesa reyes, Dios pesa hombres, Dios pesa líderes, Dios pesa ciudadanos, Dios pesa a sus hijos. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre este tema: pesados en la perfecta balanza de Dios. No podemos tratar este asunto sin antes revisar un poquito la historia que contiene el capítulo 5 del libro de Daniel. Es una historia bonita, es una historia hermosa, pero como digo, no solamente es historia porque esté plasmada en un capítulo, sino que tiene también su contexto, y a eso me quiero referir. Nos referimos a ese contexto histórico que data desde los sumerios, tal vez, si usted me lo permite, los antiguos babilonios, pero nosotros vamos a pensar en la nueva Babilonia a partir de Nabopolassar, quien tiene la posibilidad de reinar durante los años 626 a 605. Es quizá uno de los más recientes reyes que protagonizan en la historia de Babilonia. Pero uno de los más trascendentes reyes es su hijo Nabucodonosor II, quien tiene la posibilidad de reinar a partir del año 605 al 562. Su reinado es un reinado donde logra grandes victorias y, ¿por qué no?, es uno de los reyes más importantes de la historia de Babilonia. En la historia de Nabucodonosor hay muchas cosas lindas que el pueblo de Dios debe de beneficiarse, y en otras ocasiones podríamos compartir mucho de lo que hay allí. Inmediatamente muere Nabucodonosor, le sucede Evil Merodach, con un reinado sumamente corto de 562 a 560. La historia juega un poquito allí, porque no solamente él fue el sucesor, sino que después de él, solo por unos meses, fue Neriglissar, de 560 a 556. Estos son solamente datos históricos para decirnos que hasta aquí, por lo menos, ya han reinado 4 reyes, pero de los más trascendentes son Nabopolassar y Nabucodonosor. Los otros reyes son más reyes de tránsito, quienes eran los últimos yernos de Nabucodonosor. Pero había otro yerno más que se encargó de eliminar a este último que mencioné en el orden de sucesión, que de alguna manera protagoniza en la historia, que es el rey Nabonido. Nabonido reinó en 556 a 539. Entonces quisiera que fijemos nuestra atención en los 3 nombres más, por lo menos sobresalientes, pensando en Nabopolassar como ese rey que logra constituir a la nueva Babilonia, y dejándole ahora de lado para tomar entonces estos protagonistas que son Nabucodonosor, Nabonido y ahora su hijo Belsasar, en donde se va a concentrar la historia que compartiremos en los siguientes minutos. Estamos en la aventura de esta hermosa historia y vamos a ir directo al texto. Si usted me permite, vamos a leer los primeros 4 versículos y a tratar de saber qué está pasando allí en la historia. Son sumamente interesantes
Me he permitido leerlos varias veces y me gusta esta historia, la comparto para ustedes. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Recuerde, el rey Belsasar, ahora vamos a decir hijo de Nabonido, nieto de Nabucodonosor. Ese es el orden que vamos a tener, porque cuando veamos la escritura que vamos a leer, hay un juego allí interesante en donde se le va a dar crédito a Belsasar como hijo directo de Nabucodonosor. Pero en la forma de hablar está simplemente tratando de referenciar a la autoridad superior. En este caso, el nombre más relevante e inmediato era Nabucodonosor. Leo de nuevo para ustedes con ese dato ya cubierto y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera. Aquí vemos la primera idea que quiero compartir con ustedes. Bosquejando este largo capítulo en secciones, diremos que lo primero que nos está contando la historia es que aquí se describe un gran banquete profano, propiciado nada más y nada menos que por el rey Belsasar, quien era hijo de Nabonido y quien era nieto de Nabucodonosor. El banquete se realizó básicamente por instrucción del rey. Sorprende para los historiadores que Belsasar se permitiera realizar un banquete sabiendo que tenía al ejército persa merodeando por allí. El rey hizo su gran banquete y en su gran banquete estaban también sus príncipes o sus principales. Dice la Biblia también en esta porción que mandó a traer los utensilios del templo de Jerusalén que su padre, en este caso su abuelo Nabucodonosor, había traído juntamente con los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, los judíos o los descendientes de la tribu de Judá. Había también mujeres en aquel lugar, concubinas en el banquete, lo que no era normal en ese tipo de eventos. Bebieron vino hasta embriagarse, utilizaron los objetos sagrados, destaco, cometiendo sacrilegio, puesto que eran objetos sagrados del templo de la casa del Dios de Israel. También dice la Biblia que alabaron a otros dioses, tantos como habían, o sea, alabaron a los dioses habidos y por haber. La pregunta aquí tal vez es: ¿qué estaba haciendo Belsasar con todo esto? ¿Qué pasaba por la mente de Belsasar? Tengo algunas posibilidades como respuestas para ustedes. Probablemente una podría ser orgullo. Su orgullo, arrogancia era tan grande que quizá le llevó a actuar de esa manera. Era un hombre realmente orgulloso, realmente arrogante. Y si usted me permite incluir la palabra, era un hombre prepotente. Otra de las razones quizá pudo haber sido poder. Sabía que era el segundo en el reino y quiero aclarar ese detalle. Dijimos que Nabucodonosor, su abuelo, había sido el rey quizá más importante de Babilonia. Segundo, obviando los dos de transición, Nabonido. Nabonido era su padre, pero Nabonido, para lograr constituir todo lo que Nabucodonosor había alcanzado, tuvo que ir al campo a batallar por varios años. Y durante el tiempo que Nabonido estuvo en el campo peleando, su hijo Belsasar quedó como rey regente. Claro, tenía el poder, tenía la autoridad. Él sabía que en ese momento preciso de la historia, él tenía el poder. Entonces, primero, orgullo. Segundo, poder. Tercero, exceso de confianza. Algo que es importante destacar es que
Belsasar no ignoraba la ciudad sobre la cual él estaba, una ciudad muy bien construida, suficientemente construida para ser segura. Y mire los detalles que tenía esta ciudad. Tenía largos muros que más o menos oscilaban entre unos 24 kilómetros de largo, construidos sobre ladrillos sólidos. La altura de sus muros era de 45 metros y la anchura permitía que 4 carros, los carros de la época, carros con 2 caballos y una carreta, 4 carros de esos pudiesen transitar uno al lado del otro, para que usted tenga la idea de cuán anchas eran o anchos eran los muros de esta ciudad. Dentro de la ciudad había suficiente provisión para varios años. Y algo interesante es que el río Éufrates estaba muy cerca de la ciudad y ellos habían canalizado el agua de tal manera que el agua atravesaba por medio de la ciudad, supliéndoles con mucha garantía. Otras posibilidades por las cuales el rey puede haber hecho este gran banquete es porque tenía temor. Algunos historiadores han sugerido que quizá estaba preocupado por la presencia del ejército persa y esto lo llevó a quizá de alguna manera quitarle la tranquilidad, y él buscaba con esa fiesta, tal vez sumido en su temor, disfrutar un tiempo antes de lo que eventualmente sucedería. Pero finalmente algunos han pensado que este banquete fue realizado como mecanismo de defensa. Tal vez simplemente había planeado este banquete para transmitirle confianza a su ejército y decirle: todo está bien, no tenemos por qué preocuparnos. Pero dentro de este gran banquete, él cometió varios errores. Y yo quisiera permitirme leer nuevamente el verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, entiéndase su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, todo el mundo tuvo la posibilidad de utilizar aquellos objetos, instrumentos sagrados que pertenecían al templo de Jehová. ¿Por qué Belsasar decidió utilizar los vasos sagrados de la casa de Jehová? Tal vez un intento para deshacerse de la influencia de Nabucodonosor, quien ya había logrado arrepentir su corazón ante el rey de Israel, porque había experimentado y había conocido al Dios de Daniel, que es el Dios de Israel. Y ahora, en un intento de eliminar, de quitar, de deshacerse de esa influencia, entonces se permitió de todas maneras hacer algo que hubiese ofendido mucho a su abuelo. Quizá en otro sentido, despreciar lo que su abuelo hizo, a quien consideraba ahora débil por haber honrado al Dios de Daniel y no a los dioses babilonios. Quizá otro de los motivos, quería volver el espíritu de la gente hacia los dioses de Babilonia. En todo sentido, Belsasar se equivocó, y se equivocó de una manera muy importante. Notemos que el banquete tenía connotaciones religiosas, puesto que en medio del banquete, dice la Biblia literalmente, alabaron a los dioses de oro, a los dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, no quedó absolutamente nada sin ser incluido en este tiempo de adoración. ¿Qué fue lo terriblemente malo entonces que hizo Belsasar aquí? Y la iglesia tiene que ir prestando atención. Los hombres, los que escuchamos esta palabra, tenemos que ir meditando en los errores que otros han cometido para enseñanza nuestra. Primero, desafió la memoria de su abuelo. Esto es su propia historia, no le importó su propia historia. Segundo, desafió al ejército persa, quien era su enemigo, natural. Y también desafió al Dios de los cielos, al poderoso que quita y pone reyes.
O sea, el desafío del rey Belsasar fue integral, fue total, mostrando su orgullo, su arrogancia, su prepotencia. En segundo lugar, los versículos del 5 al 12, quiero permitirme leerlos bajo esta idea. El anuncio del Dios verdadero, que no dejará pasar por alto al orgulloso, al soberbio y a un rey desobediente y malvado, no se hizo esperar. Vamos a leer lo que dicen los versos del 5 al 12. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercer señor? Recuerde que Nabucodonosor fue el rey más importante, pero luego dijimos que le heredó Nabonido. Entonces Nabonido en ese momento llegó a ser el primero en el reino. El segundo era Belsasar, por eso él estaba ofreciendo el puesto número 3, y entonces dijo: y será tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, entiéndase de tu abuelo Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y el versículo 12 dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Beltsasar con T. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Parece que ahora el anuncio de Dios no se hace esperar. Una escritura aparece en el calado de la pared, una escritura que cambiaría el curso de la fiesta, pero también el curso de la historia, amado y amada. La actitud de todos cambió. Si usted ha seguido conmigo la lectura, podrá darse cuenta que la actitud de esas personas cambió. Observemos lo que pasó con el rey. El rey palideció, o sea, se puso pálido, blanco. Sus pensamientos se turbaron, se confundieron, se debilitaron sus lomos. Algunos sugieren que hubo sensación de diarrea. Imagínense, no era para menos. Las rodillas daban una contra la otra y el grito de desesperación: traigan por favor magos, caldeos, adivinos. Era un grito que decía SOS, auxilio, por favor. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un hombre que tenía poder absoluto. Era el segundo en el rey, hijo de Nabonido, pero tenía suficiente poder para poder controlar muchas situaciones. Ahora este rey está asustado, este rey está en pánico. Y los sabios llegaron, pero no tuvieron ningún resultado. Continuamos con la lectura y mire qué interesante. Después de ese llamado viene el encuentro de este hombre con Daniel, con el último rey de una larga dinastía. Daniel, el profeta de Dios, hijo de Dios, representante de Dios, se va a encontrar con el último rey de esta gran e importante dinastía. Daniel fue traído, dice el verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: escuche, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti
y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo he oído de ti. Verso 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen la escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, y eso me preocupa. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero, porque yo soy el segundo y mi padre Nabonido es el primero. Serás el tercero en el reino. Una tremenda lección de historia va a venir, pero antes quiero decirles que Daniel ha sido traído delante del rey. Finalmente Daniel, que ha ministrado sobre varios reyes o a varios reyes, es traído delante de Belsasar. El rey lo trató con cierto desprecio. ¿Eres tú aquel que fue traído de la cautividad? Sí, quizá el temor, porque sabía que Daniel honraba al Dios al cual él había en este momento desafiado, tomando lo sagrado de su templo. ¿Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá? Y el rey reconocía con dolor que Daniel era un sabio por encima de sus magos y astrólogos, pero su orgullo no le permitía todavía mostrarse como tenía que mostrarse delante de Daniel. Ahora vemos en el capítulo 17 al verso 21 una respuesta con tres interesantes argumentos que yo particularmente disfruto. Permítame leer estos versos. Seguimos en la historia. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Dios altísimo, oh rey, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, o sea tu abuelo, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba del campo le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios, al Dios que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Ahora sí, ¿qué está diciéndole realmente aquí Daniel a Belsasar? Primero, le va a dar una tremenda historia, una tremenda lección de historia que quizá él se ha permitido ignorar. Dios le dio a tu abuelo grandeza, porque Nabucodonosor tenía poder sobre pueblos, naciones y lenguas. Le dio la posibilidad de perpetuar la vida y de quitarla, dicho en estos versos. Pero por su soberbia, escucha bien Belsasar, por la soberbia de tu abuelo, Dios le depuso de su trono y le hizo semejante a las bestias del campo. Ahora, dice el verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas bebieron en ellos vino. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y todo esto no te ha servido de nada. Son las palabras de Daniel. No te ha servido de nada la historia de tu familia, la historia de tu abuelo. No has humillado tu corazón.
¿De qué te sirvió la historia de tus antepasados? Has desafiado tu propia historia, has desafiado a tus propios enemigos, a los persas, y también has desafiado al verdadero Dios de Israel. El juicio se hace eminente. Los últimos versículos son los más medulares, aunque toda la historia es sumamente rica e interesante. La Biblia nos cuenta a partir del verso 24 que este juicio ahora se hace presente. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, rey Belsasar. Y la escritura dice más o menos así: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El juicio de Dios finalmente llegó. El juicio no se hizo esperar, y bien descrito por Daniel nos comenta más o menos el significado. Mené: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esa palabra Mené significa, es una palabra que se usaba para peso. 50 ciclos era lo que significaba, pero proviene de un verbo que significa enumerar, o sea, contar, como si se tratara de una mercadería que había sido contada y estaba lista para ser liquidada ya. Así está tratando en este momento Dios a Belsasar, el rey orgulloso y prepotente. Daniel le dice al rey que había contado Dios sus días. O sea que sus días estaban literalmente contados, sus horas estaban contadas. Además, el hecho de que esta palabra se repita 2 veces significa que Dios está hablando en serio. Belsasar, como muchos otros, pensaba que él era el dueño absoluto de todo lo que le rodeaba y que era el poderoso, pero Dios es quien determina nuestros días. Tekel, palabra clave: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa palabra también comunicaba la idea de peso. Era un ciclo, o sea, 13 gramos en nuestros tiempos, pero que provienen de un verbo que significa pesar. O sea, literalmente el rey fue pesado. En la interpretación de Daniel, Belsasar había sido puesto en la balanza perfecta de Dios y había sido hallado deficiente según el sistema, el estándar de medida de Dios. En otras palabras, Belsasar era un fraude. Esto nos recuerda que Dios mide la calidad moral y la calidad humana, la calidad espiritual de cada hombre de acuerdo con sus requisitos de justicia. No es difícil entender por qué Dios encontró insuficiente, falto de peso a Belsasar. Él había profanado utensilios sagrados de la casa de Dios, se había rebelado contra Dios, había mostrado orgullo y prepotencia. Y finalmente esta palabra, Perez. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso es lo que significa la palabra dividir. Cuando Daniel interpretó la tercera palabra, la cambió por Parsin y significa división, entrega. Básicamente, Dios ha entregado tu reino. Lo que le estaba anunciando es que su reino pasaría en la totalidad en manos de la alianza o del mundo ahora persa, sus enemigos, a quienes había menospreciado. La historia termina como no terminaría un cuento feliz. Por lo menos no terminaría así para el caso de un rey. Daniel fue vestido de púrpura, tuvo su collar de oro en su cuello. El rey Belsasar murió esa misma noche
y Darío de Media tomó el reino. Hoy Dios sigue pesando a su pueblo. Dios sigue pesando a los hombres y las mujeres. Cuando leo esta historia, realmente me estremezco pensando que muchos de nosotros de la misma manera hemos sido sometidos a la balanza de Dios, la perfecta balanza de Dios. Muchos de nosotros nos hemos embelecido y hemos tratado de hacer de lo que nos corresponde, lo que nos parece correcto y a nuestro propio antojo. Quizá hemos tomado lo santo y hemos cometido sacrilegio. Quizá hemos visto hacia otras deidades, no importa, de oro, plata, madera, piedra, de lo que sea. Hemos sido idólatras. Nos hemos olvidado de quién es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Esta es la hora que Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. No importa cuál sea la función que nosotros desarrollemos, no importa el puesto en el que estemos. Belsasar era el segundo del rey. Podemos decir que era el rey. Algunos de nosotros tenemos el oficio de sacerdotes de nuestro hogar, de esposos, de padres, de subalternos, de jefes, como lo he dicho tantas veces. Quizá usted, como líder de una congregación, como líder de esta congregación, también ha recibido una misión. Y no sé si en algún momento dado Dios le va a pesar a usted o me va a pesar a mí. ¿Cómo seremos hallados? Que Dios tenga misericordia y no nos vaya a decir: mené, mené, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Que esas no sean las palabras que pueda recibir cada hombre, cada mujer en este lugar, sino más bien: siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero orar y bendecir al pueblo de Dios que hoy también se encuentra en la misma pesa, en la misma balanza de Dios. Si Dios en este momento le pesara a usted, si Dios pesara su vida con todas sus acciones, con todos sus roles, con todo lo que Él le ha dado a usted en su mano para hacer, ¿le encontraría deficiente en su peso o le encontraría correcto? Pasaría el estándar divino. Yo quiero orar y quiero bendecirlo, pidiéndole a Dios que Él nos permita ser la iglesia, que cuando Dios pese podamos estar en el peso correcto, que honre, alabe y glorifique su santo nombre. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte por la oportunidad que tú nos das de pesar a tu pueblo. Tú pesas a cada hombre como pesaste a Belsasar. Belsasar fue pesado lamentablemente. Belsasar no alcanzó el peso de Dios. No permitas que nosotros experimentemos lo mismo, que cuando tú decidas pesar mi vida, yo pueda ser hallado fiel delante de ti, porque hemos estado en el peso correcto para la gloria de tu nombre. No permitas que el orgullo, la vanagloria, la vanidad, el egoísmo se apoderen de nosotros de tal manera que olvidemos consagrar lo que es tuyo y darle el uso correcto, sea nuestra vida, nuestros cuerpos, familia, trabajo, pertenencias, todo lo que tú hayas puesto en nuestras manos, que sea para honra y gloria tuya. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Oramos en esta ocasión entregándote este tiempo en tus manos, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerde, amado, cuando Dios le pese, que usted sea hallado en el peso correcto. Que Dios le bendiga ricamente.